Antes de iniciar a utilizar la tabla periódica, conozcamos brevemente cómo fueron sus inicios y cómo el paso del tiempo se transformó en la tabla que conocemos hoy. La tabla periódica ha sido el resultado del aporte de muchos científicos. En 1817, Dobereiner organizó los elementos en grupos de 3. La masa del elemento central era la media de los elementos de los extremos, por ejemplo, litio, sodio y potasio. En 1862, Jean-Courtois habló sobre una curva helicoidal, la cual colocaba a los elementos químicos por orden creciente de masas atómicas. A partir de esto, observó que las propiedades se repetían cada 7 elementos. En 1863, Newlands clasificó los elementos en 7 grupos, cada uno de 7 elementos por orden creciente de masas atómicas. Él observó que las propiedades se repetían cada 8 elementos, por lo que la denominó ley de las octavas por similitud de la escala musical. Mendeleev y su compañero Meyer clasificaron los elementos de forma análoga y de manera independiente sin conocer el trabajo del otro. La tabla de Mendeleev se publicó antes que la de Meyer. Esta se ordenó de la siguiente forma: los elementos en filas y columnas por orden creciente de masas atómicas. En la misma columna, los elementos tenían propiedades químicas similares. Se dejaron lugares libres para elementos que aún no estaban descubiertos y se modificó el valor de la masa atómica de algunos elementos. En 1914, Moseley hizo un estudio de espectros de rayos X y determinó el número atómico de los elementos, comprobando que al disponer los elementos por su número atómico se repiten periódicamente las propiedades químicas y físicas de los elementos. Seaborg recibió en 1951 el Premio Nobel de Química, gracias a su trabajo de extraer los elementos actínidos de un grupo aparte de la tabla periódica, y el elemento número 106 lleva su nombre. Hoy en día se han encontrado elementos nuevos en los aceleradores de partículas. La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a su configuración electrónica, sus propiedades y sus características. Su función principal es establecer un orden específico agrupando los elementos químicos en función del orden creciente de sus números atómicos, Z. Los elementos químicos se representan por símbolos químicos, los cuales son signos abreviados que se utilizan para identificarlos y provienen de los nombres de los elementos. Los nombres de los elementos químicos se relacionan con los nombres de planetas, científicos o lugares. Algunos hacen referencia a la mitología, otros a características de los mismos elementos. En su gran mayoría, los símbolos químicos se derivan del nombre en latín o en griego del elemento. Cada símbolo se escribe en letra mayúscula inicial, para diferenciar los elementos cuyo símbolo químico comienza por la misma letra mayúscula inicial. Se agrega al lado derecho de la letra mayúscula una letra minúscula relacionada con el nombre del elemento. Los símbolos de los últimos elementos que se han ubicado en el sistema periódico moderno a partir del elemento cuyo número atómico es 113 derivan su nombre de su número en latín y sus símbolos constan de 3 letras, la primera mayúscula y las 2 siguientes minúsculas. Nitrógeno. Su nombre en griego es nitrum. Su símbolo químico es N. Es el componente principal de la atmósfera terrestre, 78,1% en volumen. Sodio. Su nombre en latín es natrium. Su nombre químico es Na y está presente en grandes cantidades en el océano en forma iónica. Neón. Proviene del griego neos. Su símbolo químico es Ne. Es un gas noble, incoloro, de un tono rojizo característico a la luz de las lámparas fluorescentes. Mercurio, en honor al planeta, proviene del griego hydrargyros. Su símbolo es Hg. Es un metal líquido que no transmite el calor, pero sí la electricidad. Einsteinio, en honor al científico Albert Einstein, su símbolo es Es.
Fue llamado así en honor a Albert Einstein, aunque se descubrió en diciembre de 1952 en los restos de la primera explosión termonuclear en el Pacífico. Cobre, su símbolo es Cu. Gracias a su alta conductividad eléctrica, ductilidad y maleabilidad, se ha convertido en el material más utilizado para fabricar cables eléctricos. El nombre vanadio proviene de la diosa de la belleza Vanadis, en la mitología escandinava. Su símbolo es V. Es un metal dúctil, blando y poco abundante. Yodo proviene del griego iodes. Su símbolo es I. Se emplea principalmente en medicina, fotografía y como colorante. El elemento de número atómico 113 recibe el nombre de ununtrio y su símbolo es UUT. El número atómico de un átomo se representa por la letra Z y corresponde al número de protones que tiene el átomo en su núcleo. Los elementos están ordenados en la tabla periódica en orden creciente de números atómicos. La tabla periódica presenta la siguiente estructura. Son 18 columnas. 8 columnas, las más largas, denominadas grupos o familias identificados con la letra A, contienen los elementos principales o representativos. Las 2 columnas de la región izquierda de la tabla contienen átomos cuya configuración electrónica termina en el subnivel S. Está ubicada en el grupo 1A y 2A. Las 6 columnas de la región derecha de la tabla contienen los átomos cuya configuración termina en el subnivel P, que está ubicada en los grupos 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. En la región intermedia de la tabla se encuentran los 8 grupos llamados B, conformados por elementos de transición, organizados en 10 columnas cortas. La configuración electrónica de sus átomos neutros termina en el subnivel D. Elementos de transición interna. Están ubicados en las 2 filas que aparecen en la parte inferior de la tabla periódica. La configuración electrónica de sus átomos neutros termina en el subnivel F. 7 periodos corresponden a los 7 niveles de energía. 3 periodos cortos, los 3 primeros, 2 periodos largos, el cuarto y el quinto, y 2 periodos extra largos, el sexto y el séptimo.